¿Qué tal? ¿Listos para un viaje en el tiempo? Porque hoy nos vamos directo a los 80s. Una década, bueno, de hombreras gigantes, sintetizadores por todos lados y, claro, un cine que marcó a toda una generación. Vamos a meternos de lleno en el espíritu, la energía y todo lo que hizo que las películas de los 80 fueran, bueno, un espectáculo inolvidable. Y esta frase, la verdad, lo dice todo. Era como una declaración de principios, ¿no? La promesa de un nuevo Hollywood que ofrecía entretenimiento puro y duro. Un mundo de fantasía, un escape, donde Hollywood se convirtió en esa fábrica de sueños, pero a una escala mucho más grande, más espectacular que nunca. Así que, prepárense. Lo que vamos a hacer es recorrer esos géneros que todos conocemos, los momentos clave que definieron a la gente de esa época, y vamos a tratar de entender por qué, de alguna manera, los 80s nunca se fueron del todo. A ver, para entender el cine de los 80 es clave, pero clave escuchar su música. Pensemos que al principio de la década todavía se sentía la resaca de los 70s, ¿no? Con Blondie, con Pink Floyd. Pero de repente, a mediados de los 80, ¡pum!, todo explota. Es una colisión de géneros. El rock durísimo de Van Halen, el funk de Prince, los New Romantics, y toda esa mezcla se metió de lleno en el cine. Se convirtió en la banda sonora que marcó el look y la forma de contar las historias. Bueno, empecemos por el principio. ¿A quién pusieron los 80s en el centro de todo? A los adolescentes. De la nada, el cine juvenil se convirtió en un fenómeno. Las cosas que pasaban en la escuela, los problemas de todos los días, todo eso se volvió material para las grandes películas de Hollywood. Y en el corazón de todo este movimiento estaba el famoso Brat Pack. Ojo, que no eran solo un grupo de actores jóvenes que salían en las mismas películas. No, se convirtieron en los rostros de la juventud de esa década. Eran como una versión juvenil del Rat Pack, y muchísima gente se identificaba con ellos. Ok, si ellos eran las caras, el cerebro detrás de todo era John Hughes. Y lo que hizo fue de verdad revolucionario. Fue de los primeros en tomarse en serio los problemas de los adolescentes, tratarlos con respeto. Películas como El Club de los Cinco son el ejemplo perfecto. Mezclaba comedia, momentos súper tiernos y una banda sonora de New Wave increíble. Creaba mundos que, sí, a veces eran una fantasía, como El Día Libre de Ferris Bueller, pero se sentían reales en lo emocional. ¡Oh, yeah! ¿Quién nos recuerda este sonido? El uso de esta canción de Yellow en la película de Ferris Bueller es el ejemplo perfecto de la magia de Hughes. La música no estaba ahí de adorno, para nada, era un personaje más. Le daba todo el ritmo a la comedia, y al final, la canción se volvió un ícono por sí misma. Muy bien, dejemos la escuela por un momento, y vámonos al futuro. Porque la ciencia ficción de los 80s era bipolar, por decirlo de alguna manera. Tenía dos caras muy distintas. Por un lado, pesadillas súper oscuras, y por el otro, aventuras que te dejaban con una sonrisa. Y esta pregunta de Philip K. Dick es la puerta de entrada perfecta a uno de esos futuros oscuros, el mundo de Blade Runner. Es curioso, porque en su momento no fue un éxito de taquilla, para nada, pero con el tiempo, redefinió la estética de la ciencia ficción. Ese futuro lluvioso, medio deprimente y súper filosófico nos dejó pensando en cosas profundas, como ¿qué nos hace humanos? Pero del otro lado del espectro, en la otra punta del universo, estaba E.T. El efecto que tuvo fue tremendo. De golpe, la ciencia ficción dejó de ser solo para adultos. Spielberg demostró que una historia de un extraterrestre podía ser tierna, te podía hacer llorar y podía romper todos los récords de taquilla. Cambió las reglas del juego por completo. Y hablando de ciencia ficción para todos, es imposible no mencionar El Imperio Contraataca. Esta película fue la que convirtió a Star Wars en lo que es hoy, un verdadero mito cultural. Ya no era esa ciencia ficción súper seria y filosófica como 2001, no. Esto era cultura pop en su máxima expresión. Aventura, romance, humor, una mezcla perfecta para todas las edades. Y todo, claro, con la música épica de John Williams. 180 grados. Ese fue el giro que le dio James Cameron al asunto. Porque llegó él y, con un presupuesto bastante limitado, creó The Terminator. Y no solo nos regaló un ícono del cine de acción, sino que cambió para siempre cómo veíamos a los robots. Pasaron de ser, ayudantes medio tontos, a ser máquinas de matar, aterradoras, imparables. Bueno, ahora sí,
vamos a meternos en lo oscuro. El cine de terror de los 80 fue una explosión de creatividad, pero una creatividad muy visceral. Fue la época dorada de los efectos prácticos, del maquillaje, de los monstruos que se sentían reales, y de ahí salieron criaturas que nos dieron pesadillas por años. Pero lo curioso es que el terror no solo estaba en las películas de terror, estaba también en las leyendas urbanas que se creaban alrededor de ellas. La más famosa es, sin duda, la del fantasma en 3 hombres y un bebé. ¿La recuerdan? Todos juraban ver a un niño en la ventana, pues la realidad era mucho, pero mucho menos interesante. Era simplemente una figura de cartón del actor Ted Danson que alguien se olvidó en el set. Fin del misterio. Y hablando de caos, pero de otro tipo de caos, uno mucho más divertido, tenemos que mencionar a los Monty Python. Con el sentido de la vida, volvieron a su formato clásico de sketches, pero con un humor súper ácido, surrealista, una sátira que, como ellos mismos decían, estaba diseñada para ofender a todo el mundo por igual. Unos genios. Pero volviendo al terror, al de verdad, el subgénero que reinó en los 80 fue el slasher. Películas como Viernes 13 o Pesadilla en la calle Elm no solo nos dieron villanos icónicos como Jason y Freddy Krueger, sino que perfeccionaron una fórmula de sustos, de muertes cada vez más creativas, que se convirtió en el sello del terror de toda esa década. Dejemos la sangre por un momento y volvamos a la música. Porque la relación entre cine y música en los 80s fue total, fue simbiótica. Las bandas sonoras no eran un simple acompañamiento, ¿qué va? Muchas veces se convertían en un éxito más grande que la propia película. Y un ejemplo genial de esto es This is Spinal Tap. Este falso documental sobre una banda de rock era tan realista y tan gracioso que borró por completo la línea entre lo que era real y lo que no. La película se volvió un referente cultural. De hecho, hasta hoy a los rockeros de verdad les preguntan, oye, ¿cuál ha sido tu momento más Spinal Tap? La década también fue la que creó y perfeccionó la fórmula de la película de policías colegas, la famosa Buddy Cop Movie. Y la película que lo empezó todo fue Límite 48 horas. La receta era simple pero efectiva. Agarras a 2 tipos que no se soportan, que son polos opuestos, los obligas a trabajar juntos y de ese choque sacas comedia, tensión y, al final, muchísima acción. Una fórmula que se repitió hasta el cansancio. Y claro, no podemos dejar afuera esas joyas de culto como Heavy Metal. Esta película de animación era una locura. Era una mezcla de ciencia ficción, fantasía, contenido para adultos y todo con una banda sonora de rock increíble. Demostró que la animación no era solo para niños, que podía ser atrevida, provocadora y estar totalmente conectada con la música del momento. Y con todo esto llegamos a la pregunta final. ¿Qué quedó de todo esto? ¿Cuál es el legado? Porque aunque el cine de los 80 se siente muy de su época, la realidad es que su sombra es larguísima. Su influencia llega hasta hoy, mucho después de que terminara la década. Y la conexión es súper directa. No hay que buscar mucho. Personajes como Gordon Gekko de Wall Street se volvieron íconos que inspiraron películas 20 años después. El estilo de contar historias de John Hughes se copió directamente en series de los 90s. El eco de los 80s, bueno, todavía resuena, y muy fuerte. Incluso en lo tecnológico. Pensemos en el morphing, ese efecto de una cara transformándose en otra. Bueno, la primera vez que se usó fue en Willow, una película de fantasía de 1988, y ese efecto se convirtió en la marca visual de los años 90, sobre todo por cómo lo usó Michael Jackson en sus videos. Y así cerramos el círculo. Los 80 nos vendieron una idea, la promesa de un espectáculo, de un mundo de entretenimiento total. La pregunta que queda en el aire, viendo cuántos remakes, cuántas secuelas y cuánta nostalgia ochentera nos rodea hoy en día, es, ¿será que seguimos comprando ese mismo sueño?